Una mujer que dedicó su vida a cuidar de todos, se encontró de pronto frente al abismo de su propio final, sin una mano que sostuviera la suya. Carmen pensó que sus buenas acciones fueron gotas de agua en un océano de indiferencia. Pero lo que sucedió cuando el silencio de su casa se volvió absoluto, es algo que te recordará por qué nunca debemos subestimar el poder de un corazón generoso. Quédate hasta el final para descubrir el giro inesperado que cambió el destino de esta mujer de una forma que te conmoverá profundamente. Te invito a dar like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Empecemos. En el corazón de un valle donde el viento susurra entre los pinos, la casa de Carmen se alzaba como un monumento a la nostalgia. A sus 50 años, Carmen era el pilar invisible de su comunidad, una mujer cuya fortaleza parecía inquebrantable, pero cuyo interior era un campo de batalla de recuerdos dolorosos. La pandemia no solo se llevó a su esposo Manuel y a sus hijos, se llevó el sonido de la vida misma de aquellas 4 paredes. Carmen se despertaba cada mañana en una cama demasiado grande, rodeada de un vacío que pesaba más que las piedras del río. A pesar de ser una mujer joven aún, con décadas de vida por delante, el miedo a la vejez la consumía. No era el miedo a las arrugas o a la debilidad física, sino al aislamiento. Cada vez que veía una silla vacía o escuchaba el crujir de la madera en la noche, se proyectaba 20 años hacia el futuro, viéndose a sí misma como una sombra olvidada, alguien que podría exhalar su último suspiro sin que nadie se percatara de su ausencia por semanas. Ese pensamiento era una espina clavada en su alma que sangraba cada vez que el sol se ponía. El primer día del cambio comenzó con una sutileza aterradora. Carmen despertó sintiendo que el aire pesaba. Un dolor punzante, como agujas de fuego, se instaló detrás de sus ojos. Pensó que era el cansancio acumulado de trabajar la tierra sola, o quizás la tristeza que a veces se manifiesta en el cuerpo. Decidió que, por esa vez, la parcela podía esperar. Se quedó en casa, moviéndose con lentitud, intentando realizar las tareas domésticas, pero cada paso era un esfuerzo sobrehumano. La tarde cayó y con ella llegó una fiebre insidiosa que empezó a nublar sus pensamientos. Se preparó un té de hierbas, confiando en su conocimiento de la tierra, y comió apenas unos bocados de pan, pero el alivio no llegaba. Se acostó temprano, envuelta en mantas, escuchando los latidos de su propio corazón que retumbaban en sus oídos como tambores de guerra. El segundo día fue un descenso a la soledad. Carmen no pudo levantarse de la cama. La fiebre había escalado, convirtiendo sus sueños en pesadillas lúcidas y su realidad en un desierto de sed y escalofríos. Intentó alcanzar el jarro de agua en la mesa de noche, pero sus dedos, temblorosos y sin fuerza, solo lograron derribarlo. El sonido del barro rompiéndose contra el suelo fue el grito más fuerte que se escuchó en esa casa en años. Allí, tendida en la penumbra, Carmen se enfrentó a su mayor pesadilla. No era el futuro, era el presente. Estaba sola. Si su corazón se detenía en ese instante, no habría nadie para cerrar sus ojos, nadie para rezar un rosario, nadie para notar que la luz de su vida se había extinguido. La angustia emocional era peor que la fiebre. Sentía una congoja que le oprimía el pecho, una desesperación líquida que se escapaba en forma de lágrimas calientes por sus sienes. Se veía a sí misma como un resto de naufragio en una isla desierta. ¿De qué habían servido tantos años de entrega si ahora, cuando el fuego de su vida flaqueaba, no había ni una chispa de compañía? Las horas pasaron como siglos. Carmen veía cómo la luz del sol recorría la pared de su habitación y luego se desvanecía, dejándola nuevamente en la oscuridad. Su mente, en el delirio, llamaba a sus hijos, buscaba la mano de Manuel, pero solo encontraba el roce frío de las sábanas. La soledad se sentía como una entidad física, una presencia oscura sentada al pie de su cama, esperando el momento final. Así es como termina.
pensaba ella entre jadeos, en el silencio, en el olvido, como si nunca hubiera existido. El dolor de cabeza se volvió insoportable, una presión constante que le impedía incluso cerrar los ojos con paz. Mientras tanto, en el pueblo, el tercer día trajo consigo una inquietud colectiva. Carmen no era una mujer que pasara inadvertida. Ella era la que siempre caminaba por el sendero principal con una canasta de frutas para los enfermos, la que se detenía a preguntar por la salud de los niños, la que ofrecía una palabra de aliento a los hombres cansados que regresaban del campo. Cuando el sol llegó a lo más alto y nadie la vio en el mercado, ni en la iglesia, ni trabajando su parcela, un murmullo de preocupación recorrió las calles empedradas. «Carmen no ha bajado en 3 días», dijo el joven Pedro, a quien Carmen había ayudado con sus estudios años atrás. «Su chimenea no tiene humo, algo no está bien». La señora Marta, su vecina más cercana, asintió con el rostro pálido. Recordó cómo Carmen la sostuvo cuando ella perdió a sus padres. Un grupo de vecinos, movidos por un lazo invisible pero indestructible, comenzó a subir el sendero hacia la granja. El camino se sentía más largo de lo habitual, cargado de un presentimiento pesado. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios «Somos lo que cosechamos». Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. Al llegar a la casa, el silencio los recibió como una bofetada. Llamaron a la puerta 1, 2, 3 veces. Nadie respondió. El miedo se transformó en acción. Los hombres más fuertes del grupo forzaron la cerradura y la madera cedió con un estrépito que rompió el hechizo de soledad que envolvía el hogar. Entraron atropelladamente, llamándola por su nombre, con voces llenas de una angustia que Carmen, en su delirio, escuchó como si viniera de otro mundo. La encontraron en su habitación, casi sin aliento, con la mirada perdida y la piel encendida por la infección. La escena era desgarradora. La mujer que siempre cuidó de todos, ahora reducida a una sombra de sí misma por la enfermedad y el abandono. Pero el abandono terminó en ese preciso segundo. No hubo dudas ni vacilaciones. Las mujeres del pueblo, como si fueran sus propias hermanas, comenzaron a limpiar su rostro, a cambiar sus sábanas, a hidratar sus labios resecos. Los hombres se encargaron de encender el fogón, de traer agua fresca del pozo, de asegurar que la casa fuera nuevamente un lugar de vida. Carmen, en un momento de lucidez entre la fiebre, abrió los ojos y vio rostros conocidos. No vio extraños. Vio a la madre que consoló en el cementerio. Vio al joven que alimentó cuando no tenía nada. Vio a los vecinos con los que compartió sus mejores cosechas. «Están aquí», susurró con un hilo de voz, las lágrimas brotando no de dolor, sino de un alivio que le devolvía el alma al cuerpo. «Aquí estamos, Carmen, y aquí nos quedaremos», respondió la señora Marta apretando su mano con fuerza. «Pensaste que estaba sola, pero has construido una familia en cada casa de este pueblo». Durante las semanas siguientes, la casa de Carmen nunca volvió a estar en silencio. Siempre había alguien sentado a su lado, alguien preparando una sopa, alguien contándole las noticias del valle. Carmen comprendió entonces que su miedo a envejecer sola era una ilusión de su dolor. Ella no solo había cultivado papas y maíz en su tierra, había cultivado amor, lealtad y gratitud en los corazones de quienes la rodeaban. Cada acto de bondad que realizó a lo largo de su vida, cada vez que estuvo presente en los momentos difíciles de otros, era una semilla que ahora daba su fruto más preciado: la compañía. La recuperación de Carmen fue un milagro de la comunidad. Su vejez ya no era una amenaza sombría, sino una etapa que enfrentaría rodeada de un ejército de hijos del corazón. Aprendió que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino de la siembra constante de generosidad.
Su casa, una vez vacía, ahora era el centro de reuniones del pueblo. Un lugar donde nadie era un extraño y donde Carmen, con su sabiduría y su paz recuperada, enseñaba a todos que nadie que vive para los demás termina jamás su camino en soledad. Querido amigo, querida amiga, la historia de Carmen es un espejo para todos nosotros. A veces nos aterra el futuro, nos asusta la idea de quedar desamparados en nuestros momentos de mayor debilidad. Pero la lección es clara. La mayor inversión que puedes hacer en tu vida no es en bienes materiales, sino en las personas que tocas con tu luz. Si siembras bondad, cosecharás presencia. Si siembras consuelo, cosecharás refugio. Nunca estás solo si has aprendido a ser el refugio de otros. Confía en que cada semilla de amor que pones en el mundo encontrará su camino de regreso a ti cuando más lo necesites. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para no perderte nuestros próximos relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.